Hola, muy buenas tardes. En nombre del portal Educar Chile y de todo su equipo de profesionales, queremos brindarle la más cordial bienvenida a todas y todos a esta conversación en que intentaremos abordar con nuestros dos invitados los procesos de lectura y escritura en estos tiempos de pandemia. Antes de partir formalmente con esta actividad, quisiéramos ustedes realizaran una presentación breve en el chat. Si ustedes miran aquí abajo, ¿no es cierto?, de sus pantallas, van a encontrar, ¿no es cierto?, un icono con una palabra que dice chat, y la idea es que en ese espacio ustedes puedan contarnos desde dónde nos están mirando, cómo se enteraron, si quieren, también de esta conversación o webinar, qué actividades realizan, cómo se vinculan ustedes con el mundo escolar, por qué se interesaron también, ¿no es cierto?, en esta actividad. Si ustedes pueden ir contándonos en el chat y nosotros vamos a ir presentándolos brevemente. Perfecto, ya están presentándose. Saludos a Nancy, que está en Iquique, en la región de Tarapacá. Ella es narradora y diseñadora gráfica. También saludamos a Paulina Otero, ella es bibliotecaria. Mucho gusto, Paulina. Alison Robert, ella es también técnico en bibliotecología y nos saluda desde San Felipe. Hay mucha gente, así que va pasando rápido. A Marisol Ugarte, ¿no es cierto?, que es profesora de lenguaje también, que está en Santiago. Saludar a Cecilia Panta, que es profesora también de lenguaje y asesora en ámbito educativo. A Tania, profesora también. Tenemos una Viridiana del DF, de la Ciudad de México. Ella es mediadora en lectura. Saludos, ¿no es cierto?, también a México. María Silvia, que es de San Felipe también. Van pasando los nombres rápido, así que voy a intentar saludar a todos y a todas. Margaret, ¿no es cierto?, de la ciudad de Los Ángeles. Karin Martínez, ¿no es cierto?, de La Unión, bibliotecaria. Sofía, de Concón, ella es psicóloga. Javiera Peña, ¿no es cierto?, Margaret, que es mediadora en lectura, me dice. Elisa, de Santiago, que es licenciada en letras. Y ahora perdí el chat, no lo veo. No alcanzo a ver el chat, entonces, perfecto, aquí vuelve rápidamente. Elisa de Santiago, Silvia Olea, también. Magali, profesora de lenguaje de Chillán. ¿Quién más? Que no se nos vaya, que bueno, hay mucha gente, entonces es difícil necesariamente saludarlos a todos y a todas. Otro mensaje también. Eva, de San Felipe. Catherine, de Los Ángeles. Que no me vaya a ir repitiendo. Fernanda, también de la Biblioteca Viva de Los Ángeles. Belén, bibliotecóloga del Liceo Alberto Widmer. Eso es Maipú, ¿no es cierto? María Soledad de Rengo, que es coordinadora curricular del DAEM, ¿no es cierto?, de Rengo. O sea, tenemos sostenedores también. Daniela Beñaldo, profesora de lenguaje en educación media en Temuco. Cintia Palma, de Yayay. Perfecto. Luz, del Colegio San Lucas. ¿Eso es en Santiago, Luz? ¿Del Colegio San Lucas? Bien, perfecto, sí. En Lo Espejo. Perfecto, el Colegio San Lucas. Muy bien, vamos a seguir durante nuestra transmisión presentando también a quienes se vayan integrando a esta conversación, a este webinar, y quizás ahora quisiéramos compartirles, antes de partir más formalmente, con algunas normas de presentación. Es muy importante, estamos todos adaptándonos a estas nuevas, a este uso, ¿no es cierto?, de las tecnologías, de la información y la comunicación, y por lo tanto, también esto, al igual que cuando uno va a un seminario presencial, donde a uno le invitan a apagar el celular, ¿no es cierto?, le señalan cuáles son las salidas de emergencia, aquí también hay algunas restricciones, o más bien condiciones que hay que tener, anticiparse a eso, que son estas normas de participación.
Entonces, si ustedes observan, lo que queremos invitarles a hacer para que funcione esta conversación de manera ordenada es pedirles que en primer lugar usen el chat, este mismo en el que se están presentando, para poder incorporar algunas de las preguntas que ustedes tienen. Saludamos, aprovechamos a saludar a Marta Aedo, que es coordinadora de educación parvularia de la Secredud del Maule. O sea, también tenemos al Mineduc, el Ministerio de Educación, presente en esta conversación. Muchas gracias. Entonces, invitarlos a usar el chat para poder hacer sus preguntas, ¿no es cierto?, o comentarios, y también señalarles que hemos generado un espacio al final de esta conversación para que nuestros invitados, que ya se los vamos a presentar, puedan responder estas preguntas. Por razones de seguridad está desactivada la función de compartir archivos, y también les queremos solicitar que no abran, si es que hay alguna persona que les envíe algún enlace y de una persona desconocida, no lo abran. Es súper importante hacer esto. Y la otra invitación es a no compartir el like de acceso a este seminario, porque finalmente la idea es contabilizar a las personas que tienen invitación, ¿no es cierto? Entonces, a tener precaución, ¿no es cierto?, con cada una de esas normas. Bueno, partimos entonces. Queremos presentarles a nuestros invitados, ¿no es cierto?, quienes muy cordialmente aceptaron esta invitación. Por una parte tenemos a Soledad Camponovo, ella es coordinadora general de la Fundación Plagio, y a Claudio Aravena, él es el gerente de desarrollo de la Fundación La Fuente. Antes de que los vean, ¿no es cierto?, quiero contarles un poquito de estas dos instituciones. Probablemente muchos de ustedes conocen, ¿no es cierto?, a ambas fundaciones. La Fundación La Fuente, de donde viene Claudio, tiene como misión, ¿no es cierto?, la promoción de la lectura y el desarrollo comunitario a través de la creación de bibliotecas, museos, plataformas culturales. Ellos se han dedicado a la implementación también de bibliotecas en algunos espacios comunitarios también, a veces como los malls, y son los encargados, ¿no es cierto?, y promotores de este gran concurso en donde uno puede implementar bibliotecas dentro de su escuela. Yo creo, Claudia ahí nos puede contar después, yo creo que tienen presencia a lo largo de todo Chile y son un tremendo colaborador y promotores de la lectura. Fundación Plagio, ¿no es cierto?, de donde viene Soledad, es una organización que su esencia es fundamentalmente la participación ciudadana, ¿no es cierto?, tiene un carácter muy democrático esta institución, porque genera espacios colaborativos, ¿no es cierto?, y abiertos de aprendizaje. Son un puente entre la ciudadanía, ¿no es cierto?, y la cultura. También se promueve la lectura y fundamentalmente la escritura. Yo creo que la mayoría los conocemos, ¿no es cierto?, por los concursos de ciudades en 100 palabras. Yo claramente vivo en Santiago, así que conozco muy bien, ¿no es cierto?, Santiago en 100 palabras. Así que nada, solo dejar ahora un espacio para que tanto Claudia como Soledad se puedan presentar y ustedes los conozcan. Y nada, pues así que los invito a prender sus cámaras a Claudia y a Soledad para que nos cuenten un poquito de ellos, ¿ah? Quiénes son, un poquito cómo están viviendo esta situación hoy día de pandemia. Bienvenidos. Muchas Hola, gracias. Hola, hola Sole. hola Claudio, hola Marcos, muchas gracias por Ya. la invitación. Sí, muchas gracias por invitarnos. Está la palabra Eh, abierta para ustedes, presentarse un poquitito. Sole, empieza tú. Dale. Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder compartir contigo, Claudio, una persona que admiro mucho por todo el trabajo que ha hecho y su trayectoria en el marco del fomento de la lectura en el país, así que estoy muy contenta de poder compartir contigo hoy día. Muchas gracias a todos los que están interesados en escucharnos hoy. Deben ser profesores y también bibliotecarios muy motivados y apasionados por el trabajo que hacen, así que muchas gracias por el trabajo también que ustedes realizan. Escuché que habían varias personas de San Felipe, les mando un especial saludo a ellos porque yo soy de allá, así que me puse muy contenta de que hubiera gente de San Felipe escuchándonos. Bueno, yo de profesión, les cuento un poco, soy licenciada en Historia, estudié periodismo, después hice un máster en estudios latinoamericanos en Holanda, pero que tenía más que ver con la historia de la telenovela, pero muy prontamente dentro de mi carrera profesional me he relacionado al fomento de la lectura. Mi primer trabajo fue en la Biblioteca Nacional de Memoria Chilena, en la DIVAM, y desde entonces he estado relacionada al tema,
y luego ya empecé a trabajar en el Ministerio de las Culturas, actualmente, antes Consejo de la Cultura, en el Plan Nacional de la Lectura, y ahí trabajé en todas las regiones, desarrollando también los planes regionales de lectura, y mi último trabajo en el Ministerio de las Culturas fue coordinar la política de la lectura del libro, que era año 2015-2020, en donde estaba a cargo de poder hacer seguimiento a las 80 metas que tiene esa política, que bueno, que este es el último año de ella. Y luego ya empecé a trabajar en otra orilla, pero en relación a los mismos temas, en Fundación Plagio, una fundación cultural que, como bien decía Marco, creo que nuestros proyectos más conocidos son los proyectos en 100 palabras. Fundación Plagio es una fundación que ya tiene 20 años, este año cumplimos 20 años. Sí, increíble, ya. Comenzó como una revista entre amigos de la universidad, y ya el año siguiente estos amigos empezaron con Santiago en 100 palabras, y nunca se imaginaron que lo que iba a pasar y el fenómeno en que se iba a convertir este proyecto, y lo que iba a significar finalmente para los ciudadanos que habitan las ciudades en donde se realiza los concursos en 100 palabras. Lo que buscamos en Fundación Plagio, a través de las iniciativas que llevamos a cabo, es fomentar la creatividad, y que la creatividad no es patrimonio de unos pocos, sino que es patrimonio de todos. Y lo que está muy en la línea de lo que hacemos con los proyectos en 100 palabras, que es que todos podemos escribir y todos tenemos algo que contar, y lo podemos hacer en 100 palabras. Los proyectos en 100 palabras han ido creciendo. Actualmente Santiago ya va en su versión número 19, que está abierta la convocatoria, ya podemos después hablar un poco de eso. Se han recibido en el concurso Santiago en 100 palabras más de 500.000 de relatos que realmente nos hablan de la historia personal de toda una generación. Son 19 años de historia a través de la mirada de los habitantes, de los que caminan todos los días por Santiago. Y el proyecto ha ido creciendo. Actualmente se ha realizado en otras 6 regiones de Chile, desde Magallanes, en Araucanía, en Biobío, en Antofagasta, y también es una exportación chilena no tradicional. Realizamos fuertemente el proyecto en 100 palabras en Colombia, en Medellín y Bogotá, que ya van por su tercera y cuarta versión. También el proyecto ha crecido a Boston, hicimos una primera versión este año en Boston, y también en Budapest. En Budapest ya van por su 7ª versión de Budapest en 100 palabras. Eso, y la fundación también realiza otro tipo de iniciativas que tienen que ver con cómo acercar la creatividad a los ciudadanos, como exposiciones multidisciplinarias, en donde este año hicimos una que se llamó Canción Nacional, en donde invitamos a varios artistas a que reflexionaran en torno al país, a la comunidad, a partir de las letras del himno. Eso les puedo contar de Plagio. Súper, gracias Soledad. Claudio. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor estar con la Soledad, con la que hemos trabajado también en muchos proyectos, y también con la Fundación Plagio en fomento de la lectura. Yo soy profesor, estudié licenciado en letras y profesor de la Universidad Católica, y después hice un máster en edición. Y mi labor básicamente siempre ha sido de mediador de la lectura. Yo hace 20 años que trabajo en el ámbito de la mediación de la lectura en bibliotecas, principalmente, en bibliotecas públicas y en bibliotecas escolares. Soy profesor también de la universidad, hago clases en el magíster de edición de la UDP y en el diplomado de edición de la Universidad Católica. Hice en la Católica y ahora también en la UDP, entonces mi labor siempre ha estado relacionada con el mundo de las letras, la literatura y la educación. Y trabajo hace mucho tiempo, soy del equipo fundador de la fundación, que tal como Plagio, la Fundación La Fuente cumple este año 20 años, y hemos desarrollado durante todo este periodo proyectos de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas, de bibliomóviles,
este proyecto que sigue siendo innovador de tener bibliotecas en los centros Mall Plaza, en los malls, ¿cierto?, que están ubicados en distintas partes de Chile. Y tal como tú decías, a través del concurso Viva Leer Copec, nos ha dado la posibilidad de trabajar a lo largo de todo Chile. Estamos de Arica a Punta Arenas con proyectos de fomento de lectura. Esta situación nos ha permitido tener además un conocimiento bastante importante del ámbito de la lectura, del fomento lector, tanto en escuelas como en comunidades y en distintas regiones. Por lo tanto, eso ha sido muy positivo en el fondo para el trabajo que hace la Fundación. Después, también por petición de algunos donantes, hemos hecho proyectos de centros culturales, que es otra línea, museos, y tenemos un centro de estudio que se llama Troquel, que ahora es una corporación aparte de la Fundación, pero que nació al alero de la Fundación, que es un centro dedicado al trabajo de investigación y difusión de la literatura infantil, que tiene una revista que se edita cada 6 meses, que es el Boletín Troquel, con la selección de los mejores libros infantiles y juveniles que se publican entre un año y otro. Eso es harto trabajo, desarrollamos mucho trabajo. Uno cuando hace estos recuentos se da cuenta que es harto trabajo. Pero sí, es mucho y claro, sin duda, nada de eso sería posible sin el equipo de la Fundación. Somos 120 personas trabajando en todo Chile, desarrollando esta maquinaria del fomento de la lectura. Muchas de ellas están presentes aquí en el chat que voy leyendo. Así que me gustaría mandarles un saludo también, porque sin el equipo en realidad y sin las ganas durante este periodo, esta pandemia, no es posible levantar ningún proyecto. Muchas gracias, Soledad y Claudio. Bueno, agradecerles nuevamente, ya lo dijimos al principio, pero para nosotros también Educar Chile es un portal que sabemos que está como metido un poco como en la vida, en la cotidianidad del mundo escolar en Chile. También nosotros vamos a cumplir 19 años y tenemos todos los mismos. Oye, tenemos que hacer una fiesta juntos. Sí, tenemos que hacer la fiesta de la mayoría de edad. Entonces, para nosotros también es muy bueno hacer alianzas, ¿no es cierto? Y en este caso con ustedes dos y con las instituciones que representan, porque creemos que hay que problematizar y aún más ahora, ¿no es cierto?, en donde estos contextos, ¿no es cierto?, de confinamiento, de encierro, de ansiedad, de temor, bueno, todo lo que yo creo que muchos de ustedes han podido oír a través de las noticias y las consecuencias que tiene una situación como esta, sabemos que ha ido alteró la vida de cada uno de nosotros y alteró también la vida de la escuela, ¿no es cierto? La vida de la escuela en genérico, del liceo, del jardín infantil, en donde actividades cotidianas como, no sé, la lectura diaria, el cuentacuento, el taller de escritura, actividades que eran tan cotidianas y que estaban, ¿no es cierto?, como puestas también en el ejercicio que todos los días profesoras y profesores hacen. Sabemos que ya no están esas actividades tan naturales, a lo mejor suceden en otro espacio hoy día, suceden en la casa. Entonces, ¿cómo este acto creativo? Soledad decía, la creatividad no es patrimonio, no es solo de una persona, todos podemos ser creativos, todos en la medida, ¿no es cierto?, en que aprendemos a decodificar, empezamos después el proceso de la lectura, y entonces quizás abrir la conversación con ustedes, ¿qué reporte tienen ustedes, ¿no es cierto?, desde de sus propias áreas respecto de qué está sucediendo hoy día con la lectura y con la escritura en los hogares. ¿Qué reporte tienen? ¿Qué han escuchado ustedes de las profesoras, profesores, bibliotecarios, ¿no es cierto? Contabas tú, de repente, en la biblioteca comunal a lo mejor ya no está disponible, la biblioteca de la escuela tampoco. Entonces, ¿cómo creen ustedes que hoy día, qué está pasando, tanto con la lectura como la escritura en tiempos de pandemia? Mira, voy a empezar yo. Sí, dale, Claudio. Bueno, me parece que es un proceso en el que todos nos estamos acostumbrando. En mi caso particular, por ejemplo, llevo 7 semanas en confinamiento y he tenido que cambiar una serie de procesos en el fondo y de adaptarme a nuevos hábitos y de adaptarme a trabajar en un espacio distinto, a no ver a mis compañeros de trabajo, a cerrar mi oficina, a conectarme
con ellos de distintos medios, y yo creo que eso mismo nos está pasando a todos los que hemos estado de una u otra forma confinados durante todo este periodo. Siento que la lectura en un principio, siempre la lectura va a ser la posibilidad que uno tiene de poder expandir y de poder salir y de poder también pensar en otra cosa, pero también sucede, y entre todo lo que hemos estado leyendo y mirando, que también el ejercicio de la lectura se da cuando uno está absolutamente calmado también. O sea, hay una cierta como coexistencia de estas dos situaciones. Uno puede leer bien, y yo creo que al principio muchas personas ni siquiera querían tomar un libro como un acto de relajación o de entretenimiento. Yo creo que esa situación ha ido cambiando en la medida en que las personas nos acostumbramos más a este nuevo hábito. No es fácil para nadie. Me imagino que menos, yo no tengo hijos, pero para las personas que tienen hijos, que tienen que cuidar, que además tienen que hacer las labores del hogar, que tienen que cuidarse al salir afuera, a comprar los alimentos, es un estrés en el fondo en el que estamos viviendo, y que yo no lo dejaría aparte. Ahora siento también que dentro de la infancia los niños tienen una capacidad fantástica de adaptación y la posibilidad de crear nuevos mundos interiores también, que me parece fascinante. Tomo eso de la creatividad de lo que hablaba la Soledad, pero me parece que no es fácil al inicio. Ahora, las organizaciones nos hemos ido adaptando para ofrecerle a las personas una serie de recursos para que vayan eh, sosteniendo esta pandemia o esta etapa. En lo particular, en la Fundación, desde el 17 de marzo, empezamos a crear una serie de cuentacuentos, de actividades que se van transmitiendo por las distintas plataformas que la Fundación tiene, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y los distintos programas también, cada uno enfocado en el área que se ha ido desarrollando, uno más hacia los jóvenes, otro más familiar, otro más infantil. No hemos dejado de hacer eso porque creemos que es una ayuda súper necesaria. No todas las casas cuentan con libros, no todos tienen bibliotecas en sus hogares, por lo tanto, que las bibliotecas estén cerradas, las bibliotecas físicas, es un tema. Por lo tanto, ahí hay un recurso en el fondo que tanto Plagio como nosotros, como otras instituciones, hemos ido trabajando directamente. Y por otra parte, creo que es interesante cómo también muchas personas han ido llegando a las nuevas plataformas, como por ejemplo la Biblioteca Pública Digital o la Biblioteca Escolar Digital, que han sido realmente, que han repuntado en cifras de préstamo y que se han convertido realmente en un puntal en esta época. O sea, nos damos cuenta de la utilidad también de los sistemas digitales de lectura que han sido muy valiosos en tiempos de confinamiento y que lo van a seguir siendo. El Estado va a seguir invirtiendo en la compra de libros durante esta época, y entonces nos demuestra también y nos pone como desafío a la gente que trabajamos en bibliotecas físicas, cómo poder ir mezclando, y ir adquiriendo también como ciertas herramientas para poder trabajar con públicos que no van a llegar tan pronto a las bibliotecas. O sea, me imagino que los adultos mayores van a estar confinados durante mucho más tiempo que el resto de las personas, y que son usuarios, por ejemplo, de las bibliotecas vivas en gran cantidad. Entonces, ¿qué hacemos para ese público? O sea, durante este tiempo, nosotros como equipo hemos estado pensando mucho en cómo llegar realmente al público nuevo con esta nueva tecnología o estos nuevos medios, las nuevas llegadas. Pero en concreto, hemos tenido una respuesta rápida, creo yo, y hemos tenido una respuesta del público también muy importante, que a mí me deja muy contento, al menos, durante este periodo. Soledad. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con Claudio en lo que plantean, que todos nos estamos adaptando a esta nueva circunstancia, a veces o con bastante incertidumbre de cómo, y con harta prueba y error también, probando qué funciona y adaptando nuestras formas de trabajo. Nosotros también empezamos a trabajar remotamente ya desde el 16 de marzo, y nos pilló al equipo de Plagio con Santiago en 100 palabras abierto, una convocatoria abierta del concurso. Y creo que lo que nos ha demostrado este tiempo
es que la escritura se ha transformado de alguna forma, y el espacio de Santiago en 100 palabras, en un espacio de contención, en donde la gente ha podido lo que está viviendo, lo que está sintiendo, y han podido a través del proyecto poder ir un poco más allá de las 4 paredes en que estamos muchos encerrados o confinados, y poder volar con la imaginación y la creatividad. Creo que eso nos ha mostrado el concurso y cómo lo fuimos enfocando hacia allá. También empezamos con una serie de estrategias digitales, probando, muchas cosas probando y viendo qué funcionaba y qué no. Los talleres los llevamos a formatos digitales, streaming, pero ahí también viene la pregunta y que nos estamos haciendo, ¿cómo podemos ir también más allá de Internet? Claro. ¿Cómo logramos llegar a las personas que no tienen tanto acceso a Internet o que no les es tan fácil? Creo que ahí la radio está cumpliendo un rol que podría ser interesante también como una herramienta y un recurso para la mediación de la lectura. Estamos buscando formas de también a través de la radio poder salirnos de Internet un poco, o no estar solamente en Internet. Creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho bastante en el equipo de trabajo. Hemos puesto herramientas a disposición de los profesores también, como, bueno, el curso que tenemos con Educar Chile, cómo llevar la creatividad al aula a través del microcuento, que hemos tenido tan buenos resultados con los profesores. Pero también vemos que los profesores están muy agobiados, adaptándose, conteniendo también ellos a sus alumnos, encontrando formas de trabajar a veces en escenarios bastante complicados, de niños que no necesariamente tienen un computador o una conexión a internet que sea útil para poder conectarse. O sea, nos vemos enfrentados a las precariedades que ya existían, pero ahora se saltan tan a la vista. Entonces, con los profesores hemos tenido que buscar nuevas estrategias también para fomentar el concurso Santiago en 100 palabras, que los profesores son nuestros grandes aliados. Y ahí estamos viendo, hemos empezado a hacer, por ejemplo, reuniones individuales con ellos para hacerles unas pequeñas capacitaciones a partir de los recursos que tenemos. Lo que buscamos con las herramientas que hemos puesto a disposición es que la escritura y la lectura sea más bien en este contexto un juego, para poder bajar un poco la tensión. Por eso hemos publicado juegos para que los niños puedan crear su historia. Eso hemos intentado, que el concurso por una parte sea contención y juego por otro lado. Y estamos probando que está resultando en el ámbito educativo. Nosotros no somos propiamente una fundación educativa, pero sí trabajamos con muchos profesores y tenemos un área de trabajo de educación. Creo que se abre un desafío enorme. No tengo para nada la respuesta de cómo podemos, para nada, de cómo podemos solventar y pasar este momento. Pero sí estoy segura que a través de la lectura y la escritura tenemos una gran herramienta. Tenemos que saber cómo, pero tenemos una gran herramienta. Hay un elemento que planteaba Claudio asociado a la materialidad del libro, en el fondo, como si no tienes acceso a ese objeto físico, ¿no es cierto?, que es el libro, ¿cómo se produce la lectura? Como es una pregunta. Y Claudio decía, mira, el dato que tenías tú era que los préstamos en las bibliotecas digitales han aumentado. Esa es una respuesta quizás a eso. Pero cuando ponemos, ¿no es cierto?, el antecedente de la accesibilidad, ¿no es cierto?, con tecnología, ¿qué nuevas formas de mediación creen ustedes que, esto es en apuesta de futuro nomás, creen ustedes que va a surgir respecto de la lectura y de la escritura? ¿Qué cosas van a en el entendido que son, o que yo por lo menos así las creo, como actividades
como humanas, yo diría. Las quiero poner, sé que son parte del currículum y que tienen un eje y un objetivo, pero son actividades humanas, ¿no es cierto? Tanto yo creo hoy día la escritura y la lectura como una manera, ¿no es cierto?, de una extensión también de lo que somos las personas. Entonces, ¿qué nuevas formas de mediación creen ustedes va a haber? ¿Qué cosas ustedes también sugerirían, a lo mejor en la reflexión o para la reflexión de los profesores? O sea, no necesariamente una respuesta. Yo creo que todos agradecemos, incluso en Educar Chile todos hemos generado materiales, pero ¿qué reflexión deberíamos hacer hoy día los profesores en torno a estas dos grandes habilidades o herramientas que son la lectura y la escritura, creen ustedes? Mira, yo creo que la Sole apunta a un punto súper importante que en el fondo la pandemia descubre la desigualdad. Desigualdad que uno deja de ver, pero que estas cosas vuelven a enfrentarlo a uno a una situación no solamente económica, sino que a la desigualdad técnica, de que haya internet, de que las personas, de que los niños puedan tener acceso a eso. Dentro de ese margen, yo creo que lo que mencionaba la Sole sobre la radio es una situación bastante posible, pero sobre todo a mí me da la impresión de que la televisión, sobre todo con el canal de educación de TV Educa, va a adquirir un peso realmente fuerte, porque pandemias y temas como asociados a lo que estamos viviendo en este momento vamos a volver a vivir. O sea, si pensamos en el fondo en una de las teorías que se manejan al respecto, vamos a volver a tener situaciones similares. Por lo tanto, creo yo que esto es como un gran ejercicio en el que todos deberíamos empezar a mirarlo. Tanto las clases por plataforma, que por supuesto no reemplazan en nada a la sala de clases, pero ciertas cosas que se vayan manejando de una manera más híbrida. Y ahí es donde a mí el tema de la televisión se me hace muy, muy poderoso. O sea, yo siento que la mayor, o sea, de hecho la cobertura de la televisión es mucho más grande que la cobertura de Internet. Que los niños, que en las casas existe televisión, que se puede conectar además por distintas maneras. Entonces ahí a mí se me abre un canal muy, muy, muy importante de comunicación y de entrega de contenidos tanto en escritura como en lectura. O sea, siento que ahí existe un potencial para que todos, profesores, instituciones, podamos aportar en el desarrollo de estos contenidos. Lo otro que he ido como reflexionando es también como darle vuelta a la red social, que ya no solamente sea como un espacio de distracción, sino que también un espacio de mejorar ciertos aprendizajes. Ahí es donde me gusta mucho lo que estamos haciendo, el trasladar estos talleres, las lecturas, las recomendaciones, videos, qué sé yo, al formato de Instagram o de Facebook o qué sé yo, donde se permitan colgar videos. Siento en el fondo que las redes van a ir, ya por ejemplo WhatsApp está permitiendo entrar a grupos mucho más grandes de lo que antes podía uno llamarse entre sí. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas han ido como empujando a que nosotros, docentes, profesores, mediadores, lo que sea, vayamos adquiriendo nuevas herramientas. O sea, hace 2 meses nadie hablaba de Zoom, ni reunirse por Zoom, ni hacer nada por Zoom, y ahora la gente ocupa Zoom, ocupa otras plataformas, ocupa Canvas, ocupa, no sé, Classroom, ya uno ya entró a esto. Por lo tanto, siento que ahora el gran desafío es cómo tomamos esta situación. Entonces, dentro de esta como pregunta, para mí es importante el impacto que puede tener la televisión, y ojalá, ese es mi sueño, que el Estado tenga una televisión educativa asociada o a TVN, o que TVN se transforme como tal, y que podamos en algún momento complementar los contenidos que se dan en la sala de clase con los contenidos audiovisuales, que apoyan mucho la lectura y la escritura, por lo demás. Soledad. Bueno, sí, estoy también muy de acuerdo con lo que propone Claudio, cómo la radio y sobre todo la televisión, con el alcance que tiene, se transforman en una herramienta poderosa como mediadora al final. Pero también, como eso ya lo mencionó Claudio, me gustaría irme más atrás. Yo creo que en estos tiempos nos podemos
preguntar en cómo hacemos comunidad cuando no nos vemos, cuando no nos podemos tocar, cuando no nos podemos juntar. Entonces creo que la lectura en ese sentido nos puede ayudar bastante en compartir lecturas. Le he estado dando vuelta mucho a la lectura en voz alta. Creo que la lectura en voz alta en estos tiempos podría ser una buena y bonita manera de hacer comunidad en estos tiempos en que se cuestiona eso, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, tuvimos una iniciativa con Fundación a Manos, que trabaja con adultos mayores o personas mayores, que en estos tiempos creo que son de las personas más afectadas, y dimos vuelta un poco lo de los abuelos contándole cuentos a los niños. Entonces ahora los niños les cuentan cuentos a los abuelos a través del teléfono. Perfecto. Y de manera oral. Yo creo que es interesante también. ¿Se graban? ¿Se graban? Sí, que se pueden grabar en el teléfono o llamando por teléfono. Fundación a Manos trabaja con hogares de personas mayores. Perfecto. ¿Ya? Entonces, creo que también puede ser una herramienta interesante de mediación en estos tiempos, la oralidad, que es algo que podría ser tan primitivo, o tan primigenio, tan primigenio. Como creo que todos hemos vuelto un poco como a la vida de la cueva, ¿no? Sí, es cierto. De contarnos historias alrededor del fuego, no sé, pero por ahí me parece interesante reflexionar. Sí, hay muchas radios también con estos radioteatros nuevos, que también son otras cosas importantes de la lectura en voz alta. Yo creo que todas esas acciones, en el fondo, si es que las pudiéramos hacer una metodología, podrían ser realmente de apoyo a la escuela por distintas cosas. Estoy viendo, ayer o antes de ayer salió en el diario esta nueva como asociación de actores que están grabando audiolibros, por ejemplo, que también ayuda a personas que tienen necesidades, ¿cierto? O ciertas como capacidades diferentes. Por lo tanto, hay un montón de temas que hay que ver. Sin duda, la televisión, en mi ejemplo, lo veo por el chat que están comentando, claro, en este momento es una televisión de emergencia, pero pensando realmente como un medio educativo debería incorporar las diferencias y las necesidades de las personas, eso sin duda. Pero creo que debemos, ya que este es un país que no necesariamente tiene pandemias, también tiene terremotos, tiene un montón de hechos trágicos en el fondo que en algún momento no permite que los niños vayan al colegio, por lo tanto, que no deje esa continuidad de estar presente a través de otros medios, o sea, que podamos siempre tener algo a quien recurrir. Y en este momento, tal como dijo la Sole al inicio, veo que que los profesores al principio estuvieron y siguen estando, yo creo, llenos de actividades, llenos de tiempo para hacer sus materiales, para cambiarse muy rápidamente, tener que meterse en otra línea y entregar guías y guías y guías de trabajo. Siento que de eso tampoco es educación online, o sea, tenemos mucho que reflexionar en torno a eso, en qué entendemos por educación a distancia, cuáles son los medios que podríamos tener para complementar esa educación, porque lo otro es abarrotar tanto a profesores y a estudiantes de una serie de información que no necesariamente tiene relación con el aprendizaje. Exacto. Oye, ustedes tocaron un punto, lo han repetido varias veces, ¿no es cierto? El ejercicio de la mediación. Si hay algo que está a la base del ejercicio de la pedagogía, es precisamente ese contacto, ¿no es cierto?, que es físico finalmente. La escuela fue pensada como una institución, hoy día podríamos decir republicana, que está a la base de la sociedad, porque permite el encuentro con los otros, con los distintos. En ausencia de ese contacto físico, ¿no es cierto? Y pensando en que en algún minuto vamos a retornar, ¿no es cierto?, a una cierta normalidad, para decirlo así. ¿Qué creen ustedes que como recomendación, desde lo que ustedes han visto, ¿no es cierto?, podríamos tener en el sistema educativo? O sea, en términos de colocar ciertos temas, dejar espacios para algún tipo de
pensando siempre en el ejercicio de la lectura y de la escritura. Cambiar, voy a decir así, cambiar las lecturas domiciliarias, recoger más los intereses, ¿qué se imaginan? Y en el caso de la escritura también, ¿qué recomendaciones nos darían a los profesores para cuando tengamos que retornar al aula, al contacto físico? Mira, en el caso nuestro, voy a poner de ejemplo el 18 de octubre, después del estallido, fue lamentablemente un buen ejercicio para esta situación. Las bibliotecas se constituyeron en espacios de contención muy fuertes de niños que no entendían bien qué es lo que estaba pasando, que no entendían por qué había militares en las calles, por qué no entendían que había un toque de queda, que no entendían una situación de catástrofe y que estaban también muy pendientes de las imágenes que había en la televisión, que eran bastante fuertes, o sea, cuando uno ve incendio, confrontaciones, en fin. Nosotros en la Fundación estuvimos trabajando con un grupo de psicólogos que nos apoyó mucho en poder entregar ciertas estrategias de contención a las escuelas, yo creo, y a los profesores y a los mediadores. Trabajamos nosotros con bibliotecas en muchos colegios y también con bibliotecas en centros comerciales. Por lo tanto, llegaban personas muy deseosas de poder contar su experiencia, de preguntar qué es lo que había, cómo lo habíamos vivido nosotros. En fin, yo creo que esto, la vuelta a las clases, la vuelta al colegio, es un proceso bastante lento, creo yo, en el sentido de acostumbrarnos a un proceso distinto. Si es que tomamos en cuenta los protocolos que el Ministerio ha ido diseñando y que se han ido publicando en los medios, son procesos bastante poco comunes para un colegio. No tener recreo, separarse los almuerzos, tener jornadas diferenciadas, estar encerrados en cubículos, que los profesores hablen con mascarilla, no sé, son cosas rarísimas. Por lo tanto, esa situación, yo vuelvo a rescatar el valor que tiene la lectura en esa posibilidad de poder ayudar a la reflexión y ayudar a la conversación, ser como un motor de la conversación. Yo creo que ahí es donde tanto la escritura como la lectura pueden servir mucho para esta contención. No veo, y creo que sería un error, someter a las escuelas al mismo sistema al que estamos antes. Yo creo que tenemos que tener un currículum de emergencia, tenemos que tener durante 2 años una situación de stand-by. Esto no es solamente algo que no esté pasando a nosotros, le está pasando al mundo entero. El mundo. Todo el mundo en este momento se está cuestionando qué es lo que va a suceder en los colegios, en el sistema educativo en general, desde la primera infancia hasta el sistema universitario. Todos estamos pensando en en cómo lo vamos a hacer. Y creo principalmente que hay que poner dentro de ese pensamiento a los niños como el centro. Para mí eso es vital. La fundación donde yo trabajo, siempre hemos pensado y hemos trabajado en la lectura recreativa. Siempre hemos pensado en que los niños sean capaces de poder elegir sus propios libros, que tengan a disposición bibliotecas espectaculares llenas de títulos nuevos, con libros que le abran la imaginación, la reflexión. Y creo mucho en que eso sucede en las escuelas. Yo trabajo y tengo contacto directo con establecimientos, por lo tanto no subestimaría el poder que tienen profesores y estudiantes para poder ir volver de a poco a un sistema. Esto que nos está pasando es una locura. Llevamos 50 días encerrados en nuestras casas sin saber si la caja de leche que tomaste en el supermercado te va a contagiar de algo. Eso es loco. Y creo que tenemos que verbalizarlo porque de ahí en adelante podemos tomar mejores decisiones, creo yo. La verdad. Sí, bueno, yo creo que me tomo mucho de lo que decía Marco al comienzo de esta conversación y lo que está diciendo ahora Claudio. Humanizar, la lectura la lectura y la escritura es una actividad humana. Creo que lo que nos está ocurriendo hoy día nos tiene que servir, o por lo menos en la escuela, en humanizar la lectura, no deshumanizarla, como a veces ocurre en el currículum, o cómo tienen que pasar las lecturas obligatorias, o todo lo que todos los profesores que nos están escuchando saben muy bien. Como que la lectura y la escritura sean realmente por lo que son, por lo que la humanidad y los seres humanos lo han creado, experiencias transformadoras. Yo creo que tenemos que
no sé si volver a eso, porque esos son, pero no olvidarnos de eso. Y como, no sé si es una recomendación, pero es a mí lo que me ha servido, como a mí mis profesores me motivaron a leer, sino que me hablaran de textos que a ellos les apasionara, que a ellos realmente les apasionaran esas lecturas, porque hay honestidad en eso, que es lo que necesitamos ahora, honestidad, humanidad. Porque si estamos hablando de textos que no nos mueven, no nos movilizan, no estamos hablando de nada, y no sirven como esa herramienta que me parece tan importante lo que está diciendo Claudio, de contención, de reflexión. Si no nos moviliza, no podemos llegar a nuestros alumnos con eso que estamos buscando de poder darle este espacio de reflexión acerca de lo que está pasando, que es tan necesario, si es muy loco, es verdad, es muy loco, necesitamos pensarlo, y la lectura y la escritura son herramientas potentísimas para lograrlo, pero tienen que ser honestas también. Claro, tienen que ser honestas, si no ese objetivo no se consigue, y la honestidad está en eso que tú has procesado y que te moviliza realmente. Ahora, disculpa. Sí, perdona, es que me gusta el tema de la honestidad que menciona la Sole, porque siento en el fondo que vivimos también tratando, yo entiendo en la labor de un padre de tratar de proteger tal vez lo más posible a sus niños y tratar de ir como no enfrentándolos a la total realidad, porque en el fondo recién estamos viviendo lo que se va a transformar una total realidad y que puede ser muy trágica. El enfrentamiento a la muerte, el enfrentamiento a la enfermedad grave, o el enfrentamiento a no ver más a tus familiares, o a no poder darle una sepultura como corresponde, en fin, cosas que hemos visto en otros países que han sido brutales en el fondo, a lo que se ha llegado con esta pandemia. Por lo tanto, siento que esa honestidad es tan necesaria y siento que nos hace tan bien, siento que destapa ciertas cosas, siento que desde el estallido hasta ahora hemos tenido como sociedad que enfrentarnos a una realidad que es patente y a la que nos cuesta hacernos frente, que hay personas que todavía están en condiciones de pobreza y de aislamiento que son severas en el país. Por lo tanto, siento que eso mismo, como dice la Sole, enfrentar las cosas con honestidad, con verdad, con transparencia, nos hace poder enfrentarnos mucho mejor a lo que va a venir. Y eso, básicamente. Sí, no, totalmente. Recogiendo lo que ustedes plantean, entonces hay una reflexión que yo creo que siempre no hemos tenido el espacio por distintas razones, en el ejercicio como de la pedagogía, o si tú quieres, ¿no es cierto?, de la mediación pedagógica, y es que tenemos a veces una disociación entre el currículum, que pareciera ser como una especie de camisa de fuerza, lamentablemente, como que muchos se siente, o sea, se ha transmitido como si fuese una camisa de fuerza que no tiene nada que ver con la vida. Y probablemente ahí hay un ejercicio que nos ha costado siempre hacer. Cuando uno mira los objetivos de aprendizaje y puede entenderlos, ¿no es cierto?, como una meta, que es algo que uno quiere alcanzar con estos niños, quiere alcanzar con los jóvenes, quiere acompañarlos en ese proceso, quizá cuesta, ¿no es cierto?, pensar que eso tiene que también ser honesto, o sea, tiene que estar vinculado al contexto, tiene que estar vinculado a los intereses, a lo que señalaban ustedes, los miedos, las tensiones. Entonces, es probable que voy a decir así, la recomendación de lectura domiciliaria cambie, tenga otro foco, tenga otro sentido, otras preguntas, quizás otras reflexiones en torno a esa lectura. Lo mismo que los ejercicios de escritura, no voy a escribir sobre cualquier cosa, sino que a lo mejor sobre los miedos que tengo, sobre lo que está pasando, ¿no es cierto?, hoy día en mi familia, probablemente señalar historias más tristes, ¿no es cierto?, respecto de qué pasa con el trabajo de mi papá o de mi mamá, en el caso de algunos niños que están enfrentando con dureza. Mira, hay una reflexión, voy a tratar de leer algunas antes de pasar como a las preguntas para ustedes, dice María, por ejemplo, hay una persona que nos dice, la lectura como un espacio para compartir, ser comunidad es clave, como decía Soledad, escuchar, leer al otro es importante, que tengan la posibilidad de acercarse a los libros, a la lectura y a la escritura desde sus intereses y el goce. En este caso también la biblioteca entonces se convertiría en un espacio democrático, un espacio cálido en donde ocurren muchas cosas, ¿no es cierto?
Hay hartos comentarios también sobre la televisión educativa, lo bueno o lo no tan bueno quizás que está haciendo hoy día. Entiendo yo, por lo menos eso vi en la prensa, que hay una conversación efectivamente para cuando termine esto, que la señal que tiene TVN se mantenga. Al parecer va a haber financiamiento para mantenerla como televisión educativa. Eso sería es una muy buena noticia, porque va a permitir generar contenido nuevo para poder acercarse más y ayudar a los profesores. Bien, bien. ¿Qué les parece si pasamos a nuestras preguntas? ¿Ah? Tenemos algunas preguntas para ustedes. Mira, hay una pregunta que siempre queda un poquito como que uno se olvida, y este es un dato fresco que tenemos nosotros en Educar Chile. Fíjate que cuando uno piensa en la vuelta a clase, pensando como en la vuelta, tiene que pensar que hay un 15% de la matrícula de estudiantes que tienen discapacidad. O sea, puede ser, no necesariamente educativas especiales, sino que discapacidad, es decir, un grupo importante de jóvenes a lo mejor no van a volver al colegio hasta el 2021. Sí, por claro. ejemplo, porque están en riesgo niños que son inmunodepresivos, o niños que tienen discapacidad física, que tienen parálisis cerebral. Entonces, hay una... Alto el porcentaje, 15. Sí, sí, claro. Ahora, discapacidad en términos generales. Claro, de ahí hay que descontar a aquellos que en el fondo que son de necesidades educativas transitorias, que dificultad de lectura, pero ahí también están los niños con complejidades más grandes. Entonces, esta pregunta dice, ¿cómo se puede abordar esta temática de lectura y escritura desde la discapacidad? Y la complejidad, me imagino, asociada hoy día del distanciamiento. Sí. Es bien, mira, nosotros tuvimos un pequeño programa piloto que desarrollamos para niños con TEA, o sea, niños TEA, y en realidad fue un proceso bastante, a ver, significativo en el sentido que aprendimos mucho, porque nosotros en realidad no teníamos grandes experiencias de trabajo. Generamos un manual, hay un sitio web, se llama Lectura para Todos, se llama el programa. Lo desarrollamos gracias a un aporte que nos hizo la Minera Escondida para poder hacerlo como piloto primero en Antofagasta, donde hay una gran cantidad de niños que sufren estos síndromes, y entonces empezamos a trabajar y empezamos a ver cómo podíamos crear algún tipo de programa que fuera en ayuda de esta situación. Lo primero que nos dimos cuenta fue que los espacios de biblioteca o los espacios públicos no tienen, los equipos no tienen la capacitación para poder acoger, en el fondo, a estos niños y a su familia, que también es importante, a su núcleo familiar, otros hermanos y los mismos padres. Y empezamos entonces a conversar mucho con los papás, a reunirnos con ellos, a saber, bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Porque el abanico, en el fondo, este espectro autista es tan amplio que tienes niños que comprenden cosas, otros que no, otros que utilizan, ¿cierto?, los pictogramas, otros que pueden tener otro tipo de lectura. Para ellos lo principal era poder sentirse acogidos en un lugar público. Muchos de estos niños pasaron mucho tiempo también no saliendo a ninguna parte porque tienen ciertas crisis también, que no son, que muchas veces, claro, quiebran un poco ¿cómo se llama?, la situación normal o habitual. Y entonces empezamos a trabajar mucho en eso y empezamos a invitar a instituciones, sobre todo yo digo en el ámbito de Biblioteca Vida, donde yo pude ejercer en el fondo este programa con mayor libertad y mayor contacto con escuelas especiales. Empezamos a tener mucha reflexión y ahí pudimos diseñar una colección que se llama Lectura para Todos, donde tiene un catálogo. Este programa lo trabajamos con la María José Ferrada, la poeta, ¿cierto?, la escritora, y desarrollamos y seleccionamos títulos que tampoco había mucho en el mercado nacional, lamentablemente la mayoría venía de España, y teníamos, bueno, pero logramos hacerlo. Hay una colección de libros para niños, también para familias o hermanos que tienen niños con ciertas discapacidades, y entonces ha sido una cosa bien lenta porque en realidad se requiere una atención bien personalizada del trabajo, y eso hace que uno tenga que invertir
muchos recursos en poder desarrollar programas que apunten a niños con estas discapacidades o en situación de esta discapacidad. Pero al menos la experiencia de la fundación fue una experiencia súper, súper positiva. Teníamos a papás realmente súper agradecidos y trabajamos también con niños con síndrome de Down, o sea, trabajamos con varios como grupos, no a gran escala, porque realmente los recursos que nosotros teníamos eran súper, súper acotados, pero sí queríamos tratar de hacer algo para poder ayudar a esos papás. Perfecto. En el caso voy a pensar en discapacidades permanentes, de acuerdo como la clasificación que se hace en los programas de integración escolar. Por ejemplo, con parálisis cerebral, o sordera o hipoacusia, o más complejo diríamos, que no se pueden, a veces no se pueden movilizar, discapacidad física. ¿Hay alguna estrategia que ustedes conozcan o que crean ustedes que se puede implementar? Yo entiendo que es muy caro, o sea, por ejemplo, los macrotextos, esos que son textos con imágenes grandes, letras grandes, o lo mismo en braille, son textos caros. Sí. ¿Tienen alguna experiencia con eso en caso de lectura? No. Lo que pasa es que el material de infantil en braille, por ejemplo, es súper escaso. Nosotros compramos a la biblioteca de Ciego, me parece que nos vendió los libros en braille, pero claro, ellos también, ahí hay todo un vacío en cuanto a derechos de autor y el desarrollo de material para niños que tengan otro tipo de enfermedad. Además requieren en algunos casos, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia de trabajo con niños en el hospital Josefina Alvear de Puente Alto, requieren de un trabajo de desinfección también los libros, que quizás algo que o sea, que de hecho vamos a tener que empezar a aplicar para todo, pero claro, todo el trabajo que se significaba, que seguimos haciéndolo, no porque hayamos tenido que trabajar, lo dejamos de hacer, pero sí, es escaso el material. Tenemos muy poco material editorial para poder trabajar con esos niños. O sea, no hay renovación. Muchas veces 5 títulos, y los niños ya se leyeron los 5 títulos, pero no podemos comprarles más, porque no existen más títulos. Entonces, hemos hecho, al menos en la biblioteca, nosotros nos hemos preocupado de poder tener material bien amplio. Yo creo que el audiolibro en algunos casos suple ciertas situaciones. El Estado por eso los coloca en la biblioteca pública digital. Claro. Y en la biblioteca escolar digital también están. Pero sí, Perfecto. nosotros nos enfrentamos a un tema del material con el que trabajar, que yo creo que es muy escaso para esos niños. Perfecto, hay que ampliar el catálogo. El catálogo, claro. Sí. Poder desarrollar esos recursos y también la capacitación de los mediadores. De los mediadores, sí. Claro, porque Soledad, en el caso de la escritura, ¿crees tú que hay algo de como positivo en la pandemia, vamos a decir, como a propósito que como que nos aparecen todas las tecnologías a la vista, ¿no es cierto?, y la información, y porque es el medio por el cual nos comunicamos hoy día. ¿Crees tú que esto nos permitiría mejorar de alguna manera, ¿no es cierto?, como, o promover el ejercicio de la escritura? El hecho de que a lo mejor el celular ya lo permitía, pero estoy pensando en una cosa así, como pensándolo como en soporte, como recurso de mediación para la escritura. Vuelvo a lo que ya hemos conversado un poco antes, como creo que podemos potenciar la necesidad de expresión que están teniendo los estudiantes hoy día y todos nosotros. Y la escritura, qué mejor medio que la escritura. Y eso sí me parece que se puede utilizar como un tremendo recurso para que los jóvenes sientan la libertad creativa para poder expresarse a través de la escritura, y claramente en el ejercicio de la escritura van a haber mejorías al respecto. Oye, y quizás como pensando ya en el cierre, la idea era tener este ratito de conversación con ustedes, ponerlos como en situación de lectores, ¿no es cierto? ¿Qué temáticas o qué textos ustedes recomendarían para quienes están, ¿no es cierto?, hoy día en este webinar? O sea, puede ser para que ellos recomiendan a sus estudiantes, pero también para ellos mismos o para ellas mismas, ¿no es cierto? Profesores, bibliotecarios, para todos los que estamos aquí, queremos como una recomendación de lectura, algo que les parezca a ustedes interesante de leer. Yo estoy terminando. Dale, Claudio.
¿Sí? ¿Escuchaste bien la pregunta, no? Sí, 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 dale, dale tú. Bueno, en mi caso, terminé de leer el último libro de Mariana Enríquez, Mm. que me encantó y que tiene 660 páginas, por lo tanto me duró bastante, que yo creo que es un punto bien importante en este momento. También trae mucho de su inspiración gótica, de su mirada oscura, hay mucho tema de energías ocultas, de monstruos, y entonces me sirvió un montón. En realidad lo pasé muy bien y lo leí y me encantó. Ahora estoy leyendo Poeta Chileno, que es la última novela de Alejandro Zambra, que también es muy interesante, que tiene un montón de temas relacionados con lo cotidiano, y entonces voy ahí también en la mitad de la novela, así que las recomiendo ambas. Estuve también por recomendar, bueno, estoy releyendo algunas cosas infantiles también, como me ha tocado sacar toda la biblioteca hacia afuera y empezar a leer cuentos y hacer animaciones por Instagram. Estoy releyendo libros, y entonces ahí recomiendo los clásicos, ¿cierto? A mí me gusta mucho Sendak, Maurice Sendak, también lo leo. Me gustan mucho los libros de la editorial Blacky Book, que es una editorial española. Eh, pero sobre todo creo que también podríamos ir recomendando libros que las personas pudieran encontrar en la biblioteca digital, por ejemplo. También es una opción que tiene textos bastante nuevos. Yo me metí antes para mirar, por lo tanto ahí hay una gran posibilidad para que las personas puedan sacar libros y leer de ahí. Hay muchas recomendaciones, así que esa es mi recomendación, al menos que usen la biblioteca digital mientras estamos en la pandemia. Oye, breve, mientras la Sole nos contesta, ¿puede ser, Claudio, que pongas tu Instagram en el chat para que la gente te siga y vea, ¿no es cierto?, esto, y quizás la dirección también de la biblioteca digital para quienes están hoy día aquí en este webinar. Ya, perfecto, lo voy a hacer. Soledad, Sí, ¿qué mira, nos recomiendas? me gustaría terminar esta conversación con una frase que me gusta mucho y que creo que tiene nos puede ayudar mucho en este contexto en relación a la lectura. Para mí la lectura es una compañía y ha sido una compañía desde siempre. Siempre ha estado ahí. Es un apoyo, un bastoncito. Entonces, me gustaría leerles esto de Bolaño, que es muy cortito, que creo que lo refleja súper bien. Dice, en mi vida, que ha sido más bien nómade y de una pobreza extrema en ocasiones, le era contrapesado esa pobreza, y ha sido mi soberanía, y ha sido mi elegancia. Podía estar en cualquier situación, y si leía Horacio, por ejemplo, el dandy, el que estaba viviendo por encima de sus posibilidades, era yo, siempre. La literatura a mí me ha producido riqueza, es riqueza. Y con esta frase de Bolaño me gustaría recomendarlo a él. Eh, Creo que para leer con los jóvenes, Los Detectives Salvajes es una novela increíble que finalmente está hablando de eso, de la juventud. Y si tienen la posibilidad de aprovechar este tiempo para leerla con sus estudiantes de enseñanza media, creo que sería tremendamente recomendable. Yo en este tiempo, por todas las labores domésticas y el teletrabajo y todo lo que significa eso, no he podido leer mucho. Me he encontrado con esa situación. He podido leer menos que nunca, y es raro. Entonces lo que he empezado a hacer es leer cuentos cortos, no solamente los cuentos en 100 palabras, que también es una lectura bastante recomendable para estos momentos. Entonces he leído cuentos. También leí a Zambra con sus relatos de mis documentos, que fue muy agradable Muy agradable. de leer. Y también he releído cosas que no son procesos mentales tan complejos que en estos momentos como que no me ha dado como para embarcarme en ese tipo de lecturas. Entonces he releído libros que me gustan mucho, como Sostiene Pereira de Tabucchi, que son libros que como lo que decía antes, que son como un cobijo, Sí. que les tengo mucho cariño y me los agarro así, o El Varón Rampante, de Italo Calvino, que es especie de cobijo, de mantita en
en estas situaciones, y yo soy también fanática de los audiolibros. Si no se han inmerso en el mundo de los audiolibros, se los recomiendo muchísimo. Hay bastante disponibilidad de audiolibros y uno lo puede hacer en cualquier momento, lavando plato, uno se pone el audiolibro, y es una forma, para mí es una forma absolutamente de leer, y cuando no hay tanto tiempo quizás, es una buena alternativa. Y los detectives salvajes también están en audiolibro, así que pueden hacerlo así. Pero el audiolibro Perfecto. creo que también es una buena herramienta. Oye, bueno, mira, yo pensaba que esta conversación se puede alargar un poquitito, pero quiero decirles que hay insistencia de nuestro público en 3 preguntas, ¿ah? Entonces no voy a dar por cerrado todavía. No, Pero dale. quizás a lo mejor la voy a dar las 3 preguntas y a lo mejor pueden ir contestando una, no necesariamente todos, los 3, o sea, los 2 contestarlas todas. Mira, una pregunta bien interesante, dice, ¿cómo asociar las nuevas tecnologías en el fomento lector? Como de las nuevas tecnologías. Yo creo que hemos tocado un poco, pero a lo mejor otra respuesta, profundizar ahí. ¿Qué hacer? Mira, una pregunta también que nos pone de vuelta con la realidad. ¿Qué hacer cuando no hay textos en el hogar? En el fondo, a lo mejor ustedes tienen experiencia. ¿Y qué temas podríamos considerar para humanizar la lectura mientras aún estamos recluidos en casa? Yo entiendo esto de humanizar. Mientras piensan en las respuestas, contarle 2 cositas. Primero, que Claudio colocó en el chat, ¿cuánto se llama? La dirección de la biblioteca digital, ¿no es cierto? Y también los links se dice, ¿no? De Instagram, ¿no es cierto? O sea, las direcciones de Instagram, ¿no es cierto? De Fundación La Fuente, Biblioteca Viva y Viva Leer Copec. Otras recomendaciones, Magali nos dice que ya un hombre viejo frente a una estrella, de Roberto Fuentes, nos da su propia recomendación. Otra cosa interesante que aparece, mientras piensan en su respuesta, Paola Roncati, nos dice que el Centro de Cartografía Táctil de la UTEM hace edición e imprime libros de textos, me imagino que macrotipo, ¿no es cierto?, de Condorito, por ejemplo, Condorito inclusivo, que se llama. Otra persona nos dice, ¿no es cierto?, que de los libros dice, ¿dónde están los libros claro, que por ejemplo los libros de Chambers, que son una buena orientación, ¿no es cierto?, para quienes están pensando, ¿no es cierto?, en la implementación de programas de lectura. Hay algunos capítulos geniales para poder entender, ¿no es cierto?, profundizar más teóricamente entre el tema de la lectura en los niños. Bien, podemos seguir dando. Ya, ¿qué les parece? Ahí ustedes nos cuentan. Sole, después tienes que poner tus redes también para que todos te sigan. Sí, claro, los voy a poner ahora. Oye, entonces, pregunta 1, dice tecnología, ¿de qué manera las tecnologías de la información, ¿no es cierto? Las nuevas tecnologías en el fomento lector. ¿Qué hacer cuando no hay textos en el hogar? ¿Y qué temas podríamos considerar para humanizar la lectura mientras estamos recluidos? Sobre las nuevas tecnologías, yo creo que, o sea, yo sobre nuevas tecnologías solamente pienso en las redes sociales como tecnología, descartando la radio y la televisión que ya hemos hablado como tema. Nos hemos dado cuenta que nos ha ayudado un montón para poder tener cuentacuentos y libros y textos a mano rápidamente, que quedan en distintos formatos. O sea, podemos tener lives, podemos tener videos, podemos hacer cosas en TikTok también, que la gente joven está mucho más en esa red, que son súper divertidas, interesantes y poder dar las vueltas. Y otra cosa que a mí me interesa mucho, la Fundación acaba de cerrar un convenio con el Teatro Municipal de Santiago de cómo poder vincular también la música con la literatura. Estamos haciendo una serie de actividades que van ligando la música, ya sea clásica y contemporánea, pero que van ligando el estado de la música con la literatura, que yo creo que también es importante. Por lo tanto, siento que esas tecnologías son tecnologías que hay que aprovechar de todas maneras. Nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho también, nunca había tampoco leído cuentos en vivo, ni había grabado cosas, y lo estoy haciendo, y siento que eso mismo podemos aprovecharlo los profesores para desarrollar materiales. Sé que muchos lo están haciendo ya en sus salas de clase. Con respecto a lo que pasa cuando no hay libros, yo creo que uno puede escribir los libros también, o sea, siento que ahí el poder de la escritura es fantástico, puede crear sus libros.
de distintas maneras, con desechos, con lo que queda de la cáscara de la cocina, podemos hacer un mono, podemos buscar ramas, hojas. A mí me ha tocado mucho trabajar con escuelas rurales y me ha sorprendido mucho el ingenio por los pocos recursos, la pobreza en el que está el mundo rural, la falta de apoyo, y he encontrado profesores magníficos que sin ningún tipo de material le enseñan a sumar a sus estudiantes con ramas, con palos, con lo que caen de los árboles. He visto cosas preciosas que se pueden hacer. Por lo tanto, siento que no necesariamente a veces el mundo de la tecnología es todo, sino que también, como dice la Sole, tenemos que mirar un poco en esta cueva en la que estamos y empezar a tomar lo que tenemos a mano. Si es que hay que crear los libros, bueno, los crearemos de alguna forma, doblaremos algún papel, escribiremos, recortaremos las revistas viejas, haremos collage, buscaremos algo, pero la lectura y la escritura no pueden quedar fuera de nadie. Y creo que tenemos que ponernos en todos esos planos también nosotros como mediadores, en poder ayudar, en poder como empujar la imaginación de los otros para que ellos puedan crear sus propios libros y su propia historia. Historias tenemos todos, cuentos tenemos todos, desde los cuentos que nos contaban los abuelos, en fin. También puede provocar, como dice Margaret, tal vez pueda haber un agotamiento visual. Bueno, hagamos tal vez algo manual, salgamos un poco de todo lo que tiene que ver con la tecnología y busquemos algo que tenga que ver más con la manualidad. Quizás puede ser también algo que nos apoye en el confinamiento y en el futuro también. Súper. Sí, sobre estas tres preguntas, ¿cómo nos podemos apoyar en las nuevas tecnologías? Bueno, creo que las nuevas tecnologías nos permiten poder generar nuevas experiencias a partir de las lecturas que leemos. O sea, las lecturas, cuando los trabajamos con nuestros estudiantes, se tienen que transformar en una experiencia, o eso tenemos que buscar, en una experiencia, ojalá, transformadora. O sea, y estaba pensando cuando escuchaba esa pregunta, que cuando estaba en el colegio y nos hicieron leer, y leí el Mío Cid Campeador. A mí el Mío Cid Campeador es un libro, o sea, me encanta, y me quedó a fuego grabado. ¿Pero por qué? Porque nuestra profe nos hizo hacer la película del Mío Cid Campeador. Y no se me va a olvidar nunca, y es un libro que adoro. Y creo que las nuevas tecnologías nos permiten poder llevar quizás la lectura a otros formatos que van a permitir que los jóvenes vivan una experiencia a través de esa lectura, y esa experiencia les va a quedar grabada a fuego, como a mí me pasó con el Mío Cid Campeador gracias a mi profe. Creo que, por ejemplo, nos pueden ayudar a crear estos nuevos formatos y sobre todo con la idea en la cabeza de cómo generamos una experiencia transformadora a través de las lecturas que les damos a nuestros estudiantes, ¿ya? Y qué hacer cuando no hay libros en la casa, la oralidad. Yo creo que, y como comentábamos al principio, que la creatividad es patrimonio de todos. Las historias y los cuentos son patrimonios de todos y nos pertenecen a todos. Todos tenemos historias, todos tenemos cuentos. No necesariamente tienen que ser libros impresos, están las historias orales, y creo que nos tenemos que contar muchos cuentos. Creo que esa es una buena forma. Contarnos cuentos, hablar. Qué bonito lo que dijo Claudio de que no puede, que la lectura y la escritura no podemos dejar fuera a nadie. Eso, me encantó. Pero eso, los cuentos son patrimonio de todos también, y son transversales, no pertenecen a ninguna clase social, a una edad en particular, están ahí siempre, y están absolutamente vinculados a nuestra humanidad. Somos seres humanos porque contamos historias, quizás. Sí. Y ahí voy a la última pregunta, a cómo humanizar. ¿Cómo humanizar la lectura? Creo que tiene que ver con los procesos. Tú lo hablabas algo, Marcos, acerca de los currículum, que a veces quedaban un poco como una camisa de fuerza, pero quizás porque no se entiende muy bien el proceso que hay detrás. Cuando el proceso se explica, creo que hay humanidad en eso. Y sobre todo vuelvo a algo que comentábamos antes, en que la lectura tiene que ser honesta y apasionada. Si nosotros queremos transmitirle a
a los jóvenes o a los niños a los que los profes le hacen clases el gusto por la lectura, al primero que le tiene que gustar esa lectura es al profe. Si no le gusta, no, es bien difícil que le pueda transmitir esa pasión. Creo que tienen que, de la única manera en que se puede transmitir y humanizar la lectura es que puedan contarles qué les pasa a ellos con esa lectura, cuál es su propio proceso. Eso. Bien. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido, vamos, más del tiempo que habíamos señalado originalmente, pero ha sido tremendamente interesante. Yo vuelvo a agradecerles a Soledad y a Claudio, a través de ustedes también a sus respectivas fundaciones, que las sentimos, ¿no es cierto?, que son fundaciones hermanas, amigas, ¿no es cierto?, con quien tenemos alianza y con quien hemos trabajado juntos y probablemente vamos a seguirlo haciendo. En beneficio, ¿no es cierto?, de las y los profesores del país. O sea, lo que nos interesa a todos es precisamente poder disponer a través de este portal que es Educar Chile una serie de recursos, ¿no es cierto?, que sabemos que en situación normal, dijéramos, es complejo. Imagínense aún más todavía en situación como de pandemia. Así que, nada, solo agradecerles a ustedes, dejarlos invitados probablemente para un próximo webinar. Sería interesante volver a conversar e invitar también a más personas en octubre o en noviembre para mirar un poco qué es lo que nos ha pasado, porque estamos hoy día en el terreno de la incerteza. Entonces, también dejar eso claro, nosotros estamos hoy día dando pistas o soluciones que a lo mejor para hoy día son buenas, quizás a un par de semanas van a ser distintas dependiendo de lo que va pasando, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada. Eso. Marco, muchas gracias por la invitación. Claudio, muchas gracias también por la conversación. Lo pasé muy bien, fue muy interesante. Gracias a todas las personas que estaban conversando y escuchando. Sí. Los dejo invitadísimos a que participen en Santiago en 100 Palabras. La convocatoria está abierta. El lema que tenemos este año es que es la historia es ahora y contémosla juntos. Así que si se entusiasman y se atreven a escribir su historia, lo pueden hacer a través de este espacio Santiago en 100 Palabras, este proyecto que hacemos junto a Escondida BHP con mucho cariño y pasión por la creatividad y la escritura. Bien, Sí, vamos a promover. Le agradezco mucho, Marco, a Sole, la Corina que está por ahí oculta, que nos invitó. Sí, gracias, Corina. Gracias, Corina, que estás por ahí. Para mí en particular es una posibilidad también de conectarme con el mundo de la educación y contarles que el concurso de bibliotecas escolares Viva Leer Copec en este momento está suspendido hasta que las escuelas vuelvan. Estamos evaluando realizarlo este año o quizás ya dejarlo para el próximo año, pero ahí van a haber 15 nuevas bibliotecas gracias al apoyo de Copec y de la Ley de Donaciones Culturales, con quienes desarrollamos ese programa. Así que las escuelas que están, y los profesores o directores, que sé que había muchos, escuchándonos en este momento, pueden participar en ese concurso también que hace la Fundación con Copec. Ok, muchas gracias. Y bueno, les vamos a estar comunicando con nuestras redes nuestros próximos webinars. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Chao.